Estupendo, familia. Pues hay un dicho que dice que un mensaje sin contexto es un pretexto. Entonces vamos a ubicarnos. Estamos en 1 Corintios capítulo 4, aproximadamente 50 años después de Cristo. En este periodo sabemos que los apóstoles, los discípulos de Jesús, estaban predicando, estaban fundando iglesias. Una de ellas es la de Corinto, la iglesia de Corinto. Y como en todas partes, había problemas. Problemas que a día de hoy también tenemos presentes. En concreto, en este lugar era frecuente la adoración a la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad. Había una expresión que era corintianizar, era una expresión que se puso de moda. ¿Sabéis lo que significaba? Ejercer la prostitución. Os podéis hacer una idea de cómo estaba el percal. Por otro lado, venimos de un capítulo 3, que nuestro hermano Pablo, que ahora no lo encuentro, nos predicó la semana pasada. Y este capítulo 4 es continuación de ese capítulo 3, porque empieza diciendo, así pues, o sea, después de todo lo que se comentó en el capítulo 3, así pues. ¿Y qué se comentó? Pues entre otras cosas, la inmadurez espiritual. Personas que pasan los años y siguen estancadas en la iglesia como el primer día, tomando esa leche materna que vamos a traducirlo como un mensaje muy somero de la palabra, un mensaje muy sencillo. Estamos en una iglesia inmadura, personas infantiles que criticaban, murmuraban. Ya hemos comentado el tema de la murmuración, pues aquí lo vamos a ver también. Y otra cosa, Pablo no añade ni quita ningún mandamiento. Pablo utiliza lo que ya estaba escrito, que en aquel entonces era el Antiguo Testamento, lo que hoy día conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para potenciar o para corregir ciertas actitudes que se estaban llevando a cabo en esta iglesia de Corinto. En este capítulo 4 vamos a ver 3 apartados. En primer lugar, la figura de servidores y administradores. Versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es esto de los servidores de Cristo y los administradores de Dios? ¿Qué significa? Pues hay que entenderlo bien para entender el resto del capítulo. Sabemos que esto estuvo escrito en griego y que el término servidores era huperetes. Los huperetes, no sé si habéis visto alguna película de los romanos, cuando van en los barcos, de 3 en 3 van remando, siguiendo la orden del comandante. Los huperetes eran ellos, esas personas que iban remando, iban coordinados, iban sincronizados, siguiendo la orden de su comandante. Esto sería algo así como servidores, como asistentes de nuestro Señor Jesús. Y como esos huperetes, seguimos sus mandamientos, seguimos sus instrucciones al pie de la letra. Somos esos asistentes de nuestro comandante, que es Cristo, para que nuestro barco, para que nuestra vida, para que la iglesia siga navegando. Por otro lado, tenemos la figura de administradores de los misterios de Dios. Administradores, el término en griego era oikonomos. Oikos, casa, nomos, ley, normas. Sería algo así como mayordomo, ¿vale? Mayordomo de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Su palabra. Para nosotros, personas carnales, personas terrenales, nos cuesta entender a veces la palabra y nos resulta algo misterioso. Entonces, Dios capacita a una serie de personas y los denomina, en este caso Pablo, los denomina administradores de los misterios de Dios. Serían esas personas responsables de suministrar la palabra en la forma, tiempo adecuado. Yo no puedo coger a una persona inmadura espiritualmente y soltarle un sermón como si fuera aquello, se atracantaría. Pues ahí está la función del administrador. Tiene la capacidad de saber suministrar la palabra, cómo y cuándo hacerlo, y a quién hacerlo, y de qué manera hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que el administrador debe cumplir con un requisito, versículo 2, que sea hallado fiel.
Esto de la fidelidad es otro tema del que hablar y no me quiero extender mucho, pero está muy ligado con la humildad. Una persona que es orgullosa, que es altiva, que saca pecho, para que nos entendamos, difícilmente va a poder ser un buen administrador de los misterios de Dios, porque ¿sabéis que estará exponiendo en vez de los misterios de Dios? Su propia opinión, sus propios pensamientos. Y esto no va de la mano. La fidelidad y el orgullo son enemigos. Entonces es un requisito fundamental que los administradores sean personas fieles a la palabra, que se sometan a los mandamientos del Señor y que no se guíen por sus propias convicciones. Y sigue diciendo Pablo en este primer bloque sobre administradores y servidores de Dios, dice lo siguiente, versículo 4, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Vale? Y sigue diciendo. Aquí Pablo, como administrador de Dios, estaba expuesto a las críticas y a los prejuicios, a las murmuraciones de la congregación. Pero él dice, yo estoy tranquilo, yo tengo la conciencia tranquila, el Espíritu Santo me va guiando y me da esa paz de lo que yo estoy administrando es la palabra de Dios y no son mis propios pensamientos. Pero también dice Pablo, que no por eso soy justificado, que no todo el que administra palabra de Dios y está tranquilo lo está haciendo bien, que algún día vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Es que el exponerse aquí a hablar de la palabra es algo serio. Ya, José, tienes valentía de salir aquí adelante y hablar de la palabra porque algún día vamos a tener que rendir cuenta a Dios de todo esto que estamos diciendo y es algo a tener en cuenta. Bien, pues los prejuicios, como he comentado, es algo también que debemos considerar. ¿Y qué pasa cuando empezamos a comparar, empezamos a decir, pues, como dice el versículo 6, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Efraín, yo soy de fulano. Perdemos la mirada de Dios, de Cristo, y la ponemos en esos administradores que Dios usa para que podamos digerir la palabra, pero que en ningún momento pide que nos olvidemos de Él. Y en el momento que la Iglesia se olvida de quién es el fundamento, ahí ya vienen los problemas. Empezamos a poner como referente a personas, a denominaciones, a locales, y ya perdemos la vista de quién es Cristo. Esto trae división, trae malestar, ¿vale? Pasamos a un segundo bloque. ¿Qué pasa con el orgullo? Bueno, aquí Pablo se viene un poco arriba y empieza a usar un lenguaje sarcástico. Empieza con un tono un poco irónico, ¿no? Ya empieza a entrar un poquito más en el terreno de los corintios. Pablo empieza preguntándoles, ¿pero qué te distingue? ¿Qué te hace diferente a mí? ¿Quién te crees? ¿Te crees que lo tienes todo? ¿Que eres rico? ¿Estás saciado? ¿Estás en la iglesia verdadera? ¿No? Bueno, ojalá estuvieras en la iglesia verdadera, la cual tiene a Cristo como fundamento, como dice el versículo 8, para que juntos pudiésemos llevar la palabra y suministrar la palabra al resto de las naciones. Pero no es el caso. Me acordaba mientras preparaba esta predicación de mi hermano Pepe, el cual entró al conservatorio con una canción que decía, yo no soy rico, pero lo tengo todo, porque Jesús es mi tesoro. Y hay quienes tienen, pero no tienen nada, porque Jesús no es su tesoro. Los corintios, pues eran personas orgullosas, eran personas que se creían que lo tenían todo, que estaban en la iglesia verdadera, que, bueno, ya está, pero realmente no tenían a Jesús. Esto es lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, ¿no? Y ahora Pablo empieza a mostrar la realidad de qué era ser seguidor de Jesús. Y la realidad, como dice el versículo 9, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Este término postreros es una metáfora que Pablo emplea para referirse a los criminales, a los gladiadores que se dejaban para el final
de los espectáculos que se producían en el Coliseo romano, donde eran devorados por bestias y fieras. Pues así era la situación de los apóstoles. Y sigue diciendo el versículo 10, 11, 12 y 13 la situación más detallada de cómo estaban estas personas. Versículo 10. Nosotros los apóstoles, los seguidores, somos insensatos, somos tontos, ¿no? El mundo nos ve como insensatos por amor de Cristo. Y ustedes, los corintios, ustedes sois prudentes. Aquí obviamente está refiriéndose a un tono irónico. Nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. Vosotros honorables, pero nosotros despreciados. ¿Vale? Hemos padecido hambre, hemos sido abofeteados, tenemos sed, estamos desnudos. Los apóstoles vivían como nómadas, que no sabían lo que iba a pasar al día siguiente, no sabían dónde se iban a recostar su cabeza, dónde iban a reclinar. Entonces, el versículo 13 dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho. Este término desecho, nuestro hermano Juan Barrera, hace 2 o 3 semanas, nos hablaba de una sesión de spa que se quitaba las impurezas, ¿no?, de la piel. Pues este término desecho tiene que ver con eso, ¿no? Es como lo más despreciable de cada uno de nosotros. Pues esta es la realidad de un seguidor de Cristo, de aquel que tiene al Señor como fundamento. Y el tercer bloque. Bueno, antes del tercer bloque se me había olvidado un versículo muy, muy interesante que quería comentar y es del Señor Jesús. En Juan 15, versículos 18 y 19, el Señor Jesús ya nos adelanta la situación y la dificultad por la que vamos a pasar. Parafraseando este versículo, dice, no os preocupéis, a mí me aborreció el mundo primero. A mí me odió, a mí me despreció antes que a ustedes. No os preocupéis, porque si el mundo os odia es porque estáis conmigo. No os preocupéis, porque si estáis conmigo es normal que el mundo os aborrezca, ¿vale? Y esto ya nos lo anticipó el Señor Jesús, precisamente por donde estaban pasando los apóstoles en estos momentos, esta situación tan delicada, ¿no? Y ahora sí, el tercer bloque habla sobre el discipulado, entre otras cosas. Pablo va finalizando este capítulo, en primer lugar, aclarando el propósito por el cual escribe toda esta redacción, todos estos versos, ¿no? El propósito no era para avergonzar, no era para ridiculizar. Efraín también nos comentaba sobre la vara. La vara no es para dar una paliza, es para dar un toque de atención. Pues a esto se refería Pablo. Vengo para amonestaros, para percibiros, porque sois como hijos míos amados. Y aquí me quiero detener un momento, porque en el versículo 15 dice Pablo, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, ¿vale? Ayo no es tu hijo, José Antonio, Ayo es un maestro. Aunque tengamos 10.000 maestros en Cristo, no tendremos muchos padres. Familia, vivimos en una sociedad donde cada vez más padres y madres dejan en manos de los profesores, maestros, monitores de ocio y tiempo libre la educación de sus hijos. Os puedo asegurar que desde mi experiencia no es la primera vez que un padre o una madre me viene y me dice haz lo que consideres con mi hijo. Si mi hijo se porta mal, edúcalo como tú veas. Te lo dejo en tus manos. Es fundamental la educación que como padres le demos a nuestros hijos. Y un maestro será interesante en muchos aspectos, podrá enseñarle cultura, podrá enseñarle conocimientos, contenidos, pero la educación que recibe el niño y los valores fundamentales tienen que venir desde casa. Y aquí Pablo se presenta como un padre. ¿Por qué? Porque se preocupa por sus hijos. Pablo podría ser un maestro con los corintios. ¿Cómo? Pues dando su mensaje. Señores, nos vemos hasta dentro de 2 años. No, Pablo se acuerda y Pablo se preocupa como un padre, porque para ellos son como hijos amados. Y por eso aquí este afecto de Pablo a la iglesia de los corintios. Y expone a Timoteo. Timoteo era una persona joven, un chaval, no sé, con poca edad, como muchos de los que estamos aquí. Y ahora me quiero dirigir también a los jóvenes. En 1 Timoteo 4:12 dice que nadie tenga en poco vuestra juventud
que podéis ser ejemplo a los mayores, a todos los que estamos aquí, y que os animéis también a seguir aportando vuestro granito de arena y vuestras opiniones y vuestros pensamientos, que eso seguro que va a ser de bendición. Pablo anuncia la visita de Timoteo, de un discípulo suyo, de un chaval que había sido instruido por Pablo y al cual Pablo lo considera como un hijo amado, como dice el versículo 17. Y ahora os lanzo una pregunta, familia, a los que sois padres, los que sois buenos padres y los que tenéis a Cristo como referente. ¿Qué es lo que más os gustaría que hicieran vuestros hijos? Versículo 17, que os imiten, ¿no? Si estáis dando un buen ejemplo, si estáis creéis que estáis inculcando los valores correctos y os gustaría que vuestro hijo le fuera igual, os gustaría que os imitara, ¿no? Pues así Pablo se dirige a esta iglesia, ¿no? Y ya va finalizando Pablo, ¿vale? Volviendo otra vez a los que están un poco crecidos, ¿no? A los que se sentían un poco orgullosos, aquellos que eran inmaduros y no tenían a Cristo como referente, sino que tenían sus propias convicciones y sus propias ideas. Dice, os voy a enviar a Timoteo, pero que también irá a vosotros y quiero veros no con palabras, sino con hechos. Es decir, que todo lo que estáis predicando y todo lo que estáis anunciando, que no sea de boquilla, sino que sea de verdad. A ver si lo que ustedes estáis propagando por ahí es cierto o no. A ver si lo cumplís con vuestros hechos. Y hay un dicho en latín que desde hace mucho tiempo lo tengo grabado en la mente, que dice, facta non verba. Significa hechos, no palabras. Muchas veces se nos llena la boca de palabras, hay que hacer esto, y realmente el testimonio que estamos dando no se ajusta a lo que estamos predicando. A los administradores, esto es algo también importante que tengamos en cuenta. No podemos estar dando un mensaje y luego de la puerta para afuera somos otra persona, porque es que, entre otras cosas, no estamos convenciendo a la congregación ni estamos dando un mensaje adecuado de lo que predicamos. Y por último, Pablo se despide o termina este capítulo, ¿no? Diciendo que, ¿qué preferís? ¿Que vaya por las buenas o por las malas? ¿Qué preferís? ¿Que vaya con espíritu de mansedumbre o con un poquito más de seriedad? ¿Vale? Aquí podemos aprender también que es importante no ir con la retaguardia, sino vamos a ir primero con espíritu de mansedumbre, cuando tengamos que llamar la atención a alguien, cuando tengamos que percibir que no sea para darle una paliza, que no sea a la más mínima ya de castigo, sino que podamos ir como va Pablo, ¿no? Primero avisando. Mi padre siempre decía, el primer aviso, segundo aviso, al tercero ya se acabó. Pues que podamos también tener esa paciencia a la hora de instruir, a la hora de corregir. Pero también hay que respetar la autoridad. Y si no es por las buenas, será por las malas. Bueno, pues por hacer una breve reflexión de todo lo que hemos estado viendo y concretar un poco este mensaje, hemos empezado hablando de una serie de problemas. La idolatría, la adoración a otros ídolos. Hemos estado hablando también del tema de las murmuraciones, que sucede cuando dejamos de tener a Cristo como referente y empezamos a tener como referente a personas, lugares, iglesias, denominaciones. No, yo soy de tal. Eso crea malestar. No seamos inmaduros. Tengamos a Cristo como referente y que cada uno podamos impulsarnos el uno al otro. Hemos hablado sobre los administradores, aquellas personas que predican la palabra, que hacen que sea más digerible. Pues, administradores, tengamos a Jesús como fundamento, que seamos fieles a su palabra, que podamos someternos cada día a lo que Él dice y que no pongamos por encima nuestros propios pensamientos o lo que a nosotros nos conviene. Y servidores, uperetes, aquellos que estamos remando al mismo compás que nuestro comandante, que es Cristo. Yo creo que todos aquí somos servidores. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, apoyar a nuestros administradores, orar por ellos, desearle ánimo. Y por supuesto, si tenemos que hablar algo con ellos, pues que sea en privado. Si hemos visto algo que no nos ha convencido, que lo digamos, pero que no vayamos prejuzgando, que no vayamos comparando unos con otros, porque esto traería división. Y la división
destrucción. Y por último, el discipulado. Qué bonito este ministerio que consiste en aportar, en enseñar. Y creo que todos nosotros deberíamos ser discipulados y discipular a otras personas para que se cree una red, para que se cree un equipo consolidado de personas fieles a Dios que queramos cada día servirle. Familia, pues con todo esto espero que haya sido de bendición y que os haya podido aportar algo. Como dice nuestro hermano José, que al Señor sea la gloria.